¿Alguna vez te has preguntado por qué Matusalén es tan famoso en la Biblia? El hombre que vivió 969 años lleva consigo más que un simple récord de longevidad. Su nombre significa «Cuando él muera, vendrá». Una profecía que se cumplió exactamente cuando llegó el diluvio. La muerte de Matusalén marcó el inicio del mayor juicio divino que el mundo jamás haya visto. ¿Casualidad? La Biblia revela que no. En la línea sagrada que se extendió desde Adán, cada patriarca representaba un eslabón importante en el plan divino. Cuando Adán tenía 130 años, engendró a Set. Después de varias generaciones, nació Enoc, un hombre que caminó con Dios. Enoc tenía 65 años cuando engendró a un hijo al que dio un nombre profético, Matusalén. El nombre Matusalén en hebreo llevaba un significado oculto a los ojos desprevenidos. Cuando él muera vendrá. ¿Qué vendría? Los antiguos entendían que este nombre apuntaba a un juicio futuro. Enoc, que caminaba tan íntimamente con Dios, recibió revelación sobre los tiempos venideros y marcó a su hijo con esta advertencia para la humanidad. La narrativa bíblica describe cómo Enoc continuó su camino con Dios después del nacimiento de Matusalén, engendrando otros hijos e hijas hasta completar 365 años de vida. Entonces sucedió algo extraordinario. Enoc caminó con Dios y ya no fue hallado, porque Dios se lo llevó consigo, uno de los dos únicos hombres en la Biblia que no experimentaron la muerte. Los días de Matusalén se prolongaban mientras generaciones nacían y morían. Según relata Génesis capítulo 5, Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Después de engendrar a Lamec, vivió 782 años, sumando un total de 969 años, la vida más larga registrada en las Escrituras. Esta longevidad no era exclusiva de Matusalén. En los tiempos prediluvianos, los hombres vivían siglos. Adán alcanzó 930 años, Set 912, Kenán 910. El ambiente de la tierra antes del diluvio posiblemente brindaba condiciones que favorecían vidas extremadamente largas, con un posible dosel de vapor de agua protegiendo contra radiaciones nocivas, según sugieren algunos eruditos basados en las descripciones de Génesis. En aquella época, las estaciones del año no estaban tan definidas, y la mayor parte de la tierra disfrutaba de un clima templado y húmedo. La vida humana, animal y vegetal prosperaba en condiciones muy distintas a las que conocemos hoy. Sin embargo, este entorno comenzaría a cambiar drásticamente. Mientras Matusalén envejecía, presenciaba una transformación alarmante. Vio el Señor que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal. La violencia crecía, la corrupción moral se extendía como una plaga, los hombres rechazaban los caminos de Dios. Génesis registra que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Los estudiosos debaten si estos hijos de Dios eran ángeles caídos o descendientes de la línea piadosa de Set, que se corrompieron al mezclarse con la línea impía de Caín. Lo que la Biblia deja claro es que de esas uniones nacieron los Nefilim, descritos como poderosos, varones de renombre. La tierra se convirtió en un lugar donde la maldad prosperaba abiertamente. La violencia dominaba. Los pensamientos humanos estaban continuamente orientados hacia el mal. La Biblia describe que el corazón de Dios se entristeció al ver en qué se había convertido su creación. Entonces dijo el Señor: «No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre». Entonces se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le pesó en su corazón. Este versículo de Génesis capítulo 6 revela la profunda tristeza divina ante la corrupción humana. El arrepentimiento divino no significa que Dios haya cometido un error, sino que expresa su dolor ante las decisiones humanas que pervirtieron su creación. La Biblia describe la decisión divina. Dijo el Señor: «Raeré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta los animales, los reptiles
y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mientras tanto, Matusalén continuaba su prolongada existencia. El hombre con el nombre profético que apuntaba a un juicio venidero presenciaba la decadencia moral que justificaría ese juicio. Sus días se alargaban, pero cada día que pasaba acercaba al mundo a una catástrofe sin precedentes. En medio de la corrupción generalizada, un solo hombre halló gracia ante los ojos del Señor: Noé, nieto de Matusalén. La Biblia lo describe como varón justo, íntegro en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé era hijo de Lamec, hijo de Matusalén. Lamec vivió 182 años y engendró a un hijo, al que llamó Noé, diciendo: «Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo». El nombre Noé significa descanso o consuelo, revelando la esperanza de que a través de él vendría algún tipo de alivio para la humanidad. Mientras la maldad crecía a su alrededor, 3 generaciones de esta familia se mantenían fieles: Matusalén, el patriarca; Lamec, su hijo; y Noé, su nieto. Cada uno de ellos era significativo en el plan divino, cada uno con un nombre que llevaba un mensaje profético para esos tiempos turbulentos. Dios habló a Noé revelándole sus planes: «He decidido el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré junto con la tierra». Luego vino la orden: «Hazte un arca de madera de gofer». La Biblia detalla las especificaciones exactas de la embarcación: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Suponiendo que un codo equivale aproximadamente a 45 centímetros, el arca medía aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto, proporciones comparables a barcos modernos, perfectamente adecuadas para la estabilidad en aguas turbulentas. Dios instruyó a Noé que hiciera compartimentos en el arca, la cubriera con brea por dentro y por fuera, y construyera una puerta en un costado y 3 pisos. Esta embarcación no estaba diseñada para navegar, sino para flotar, no para dirigirse a un destino, sino para preservar la vida durante la catástrofe que se avecinaba. Mientras tanto, Matusalén, ya de edad extremadamente avanzada, contemplaba cómo su nieto emprendía este proyecto extraordinario. El hombre cuyo nombre profetizaba el diluvio presenciaba los preparativos para ese mismo acontecimiento. Dios estableció un pacto con Noé: «Mas contigo estableceré mi pacto, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo». La familia de Noé sería preservada para repoblar la tierra tras el juicio. Dios ordenó a Noé que llevara al arca 2 de cada especie de animales, macho y hembra, para preservar sus especies. De los animales limpios y de las aves debía llevar 7 pares, para asegurar su preservación y disponibilidad para sacrificios posteriores. También debía almacenar comida suficiente para sostener a todos durante el período del diluvio. Matusalén, el patriarca de la familia, probablemente seguía de cerca estos preparativos. Su hijo Lamec ya había fallecido 5 años antes, según registra Génesis. Lamec murió a los 777 años, sin llegar a ver ni el diluvio ni el arca terminada. El proyecto del arca continuó por décadas. Según algunos eruditos, basándose en los relatos bíblicos, Noé probablemente tardó entre 75 y 100 años en construir el arca, un testimonio físico y visible del juicio venidero. Mientras construía el arca, Noé no permaneció en silencio. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, se llama a Noé predicador de justicia. Durante los largos años de construcción, él advirtió a sus contemporáneos acerca del juicio venidero. Diariamente, mientras clavaba clavos y cortaba madera para una embarcación gigantesca en tierra seca, Noé proclamaba el mensaje que Dios le había confiado. Imaginemos la escena: un hombre construyendo un barco enorme donde no había agua, hablando de una catástrofe que nadie podía imaginar, en un mundo que nunca había experimentado lluvia.
La reacción probablemente fue de burla y ridiculización. En una sociedad donde la maldad y la violencia dominaban, el mensaje de arrepentimiento de Noé caía en oídos sordos. La gente continuaba su vida normal, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, como Jesús más tarde describiría en Mateo 24. Matusalén, en sus últimos años, sin duda apoyaba la labor de su nieto. El patriarca, cuyo nombre profetizaba el diluvio, presenciaba los preparativos para este evento, mientras su propia vida llegaba a su fin. El año 969 de la vida de Matusalén sería el último. Según los cálculos basados en las genealogías bíblicas, ese año coincidió exactamente con el año del diluvio. La profecía contenida en su nombre, cuando él muera, vendrá, estaba a punto de cumplirse. La Biblia no detalla las circunstancias exactas de la muerte de Matusalén. ¿Habría fallecido pocos días antes de que comenzara el diluvio? ¿O habría sido llevado por las mismas aguas? El texto sagrado guarda silencio sobre este detalle específico, pero la cronología bíblica deja claro que el año de su muerte fue el mismo año del diluvio. Lo que sabemos con certeza es que Matusalén no entró en el arca. Solo 8 personas entraron: Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus respectivas esposas. El patriarca más longevo de la historia humana, que vivió casi un milenio, llegó al fin de sus días precisamente cuando el mundo que conocía estaba a punto de ser destruido. La muerte de Matusalén marcaba el fin de una era, la era antediluviana, con sus características únicas de longevidad extrema y condiciones ambientales distintas a las actuales. Con su partida, se cerraba la última conexión viva con el mundo original creado por Dios. Y dijo el Señor a Noé: «Entra en el arca tú y toda tu casa, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación». Con estas palabras, registradas en Génesis capítulo 7, comenzó la semana final antes del diluvio. Dios concedió un último período de gracia, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Esos 7 días podrían haber sido un período de duelo por la muerte de Matusalén, según sugieren algunos eruditos, aunque la Biblia no lo afirma explícitamente. Durante esa semana se produjo la extraordinaria procesión de animales. De manera sobrenatural, impulsados por el instinto divino, los animales llegaron en pares hasta el arca. Noé no tuvo que cazarlos ni capturarlos. Vinieron voluntariamente, de 2 en 2, macho y hembra, como Dios había mandado a Noé. En el último día, cuando todos los animales y provisiones estaban a bordo, Noé y su familia entraron en el arca. Entonces se registra un detalle significativo: y el Señor cerró la puerta del arca. No fue Noé quien selló la entrada, sino el propio Dios, simbolizando que la decisión de quién sería salvo y quién enfrentaría el juicio estaba en manos divinas. En el año 600 de la vida de Noé, a los 17 días del segundo mes, ese día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Con estas palabras, Génesis describe el inicio del diluvio. El texto bíblico menciona 2 fuentes de agua, las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos. Esta descripción sugiere no solo lluvias intensas, sino una catástrofe geológica masiva, que también involucró aguas subterráneas. Muchos estudiosos creen que el diluvio implicó cambios tectónicos significativos, con posible elevación de las cuencas oceánicas y hundimiento de porciones continentales. Durante 40 días y 40 noches, el agua cayó incesantemente. La lluvia, posiblemente un fenómeno desconocido hasta entonces, se transformó en un instrumento de juicio. Si en verdad existía un dosel de vapor de agua sobre la atmósfera, como algunos sugieren basados en Génesis capítulo 1, ese dosel habría colapsado por completo durante el diluvio. El paisaje familiar desapareció bajo las aguas crecientes. Las ciudades, los campos, los bosques, todo quedó sumergido. La civilización antediluviana, con sus logros y corrupciones,
fue completamente borrada de la faz de la tierra. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. La Biblia describe cómo las aguas subieron hasta cubrir las montañas más altas bajo el cielo. Las aguas se elevaron 15 codos, aproximadamente 7 metros, por encima de los picos montañosos más elevados, asegurando que no quedara refugio terrestre. El arca flotaba sobre la superficie de las aguas, transportando a los únicos sobrevivientes de un mundo condenado. Dentro de ella, 8 personas y miles de animales constituían el futuro de la vida terrestre. La embarcación, construida según las especificaciones divinas, resistió las condiciones extremas, protegiendo a sus ocupantes. Fuera del arca, toda vida terrestre pereció. Así fue destruido todo ser que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Solo sobrevivieron los organismos acuáticos y los que estaban resguardados en el arca. La destrucción fue completa y global, no un evento local como algunos sugieren. El lenguaje bíblico es claro y repetitivo al enfatizar la naturaleza universal del diluvio, empleando expresiones como toda carne, toda la faz de la tierra y debajo de todo el cielo. Tras 150 días de aguas prevalecientes, se acordó Dios de Noé y de todos los animales salvajes y de todo el ganado que estaba con él en el arca. Este acordarse divino no sugiere que Dios se hubiera olvidado, sino que indica el momento en que decidió actuar en favor de los ocupantes del arca. Dios hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a descender. Se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos, y la lluvia cesó. Gradualmente, las aguas empezaron a retirarse. El día 17 del séptimo mes, exactamente 5 meses después del inicio del diluvio, el arca descansó sobre los montes de Ararat, una región montañosa en la actual Turquía. Este no fue necesariamente el fin de la travesía, porque las aguas continuaron bajando, y las cimas de las montañas no se hicieron visibles sino más de 2 meses después, el primer día del 10º mes. Durante este periodo de espera, Noé y su familia permanecieron en el arca, aguardando pacientemente a que la tierra se secara. Habían sido testigos de la destrucción completa del mundo que conocían y ahora esperaban el nacimiento de un nuevo mundo. 40 días después de que las cimas de las montañas se hicieran visibles, Noé abrió la ventana del arca y soltó un cuervo para comprobar las condiciones. El cuervo iba y venía, posiblemente encontrando lugares donde posarse en los picos expuestos, pero sin regresar definitivamente al arca. Después Noé envió una paloma, pero ésta no encontró dónde posar la planta de su pie y regresó. La paloma, a diferencia del cuervo, no se alimenta de carroña y necesitaba vegetación y tierra seca para posarse. 7 días después, Noé envió de nuevo la paloma. Esta vez, regresó al atardecer trayendo en su pico una hoja de olivo recientemente arrancada. Fue la señal de que la vegetación comenzaba a brotar de nuevo y de que las aguas habían disminuido considerablemente. Tras otros 7 días, Noé envió la paloma por tercera vez, y ésta ya no regresó, indicación clara de que había encontrado condiciones adecuadas para establecerse fuera del arca. La tierra se volvía habitable de nuevo. Estos acontecimientos simples, el vuelo de un cuervo y 3 viajes de una paloma, transmitieron información crucial a los ocupantes del arca. A través de esos mensajeros alados, Noé obtuvo conocimiento del mundo exterior, sin arriesgarse personalmente. En el año 600, uno de la vida de Noé, el primer día del primer mes, se secaron las aguas de sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie del suelo estaba seca. Sin embargo, aún no salió. Noé esperó pacientemente la orden divina para salir del arca. El día 27 del segundo mes, exactamente 1 año y 10 días después del inicio del diluvio, Dios finalmente ordenó: «Sal del arca, tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo». Obedientemente, Noé, su familia y todos los animales salieron del arca. Imaginemos la escena: criaturas de todas las especies saliendo de la embarcación
que había sido su refugio por más de un año, pisando un mundo transformado, diferente al que habían conocido antes. La tierra estaba limpia, pero vacía. La vegetación comenzaba a brotar. Las condiciones atmosféricas habían cambiado. El mundo postdiluviano sería distinto en muchos aspectos del mundo antediluviano que Matusalén y las generaciones anteriores habían conocido. La primera acción de Noé al pisar la tierra renovada fue significativa. Edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Su primer impulso fue adorar y dar gracias. El sacrificio de Noé agradó a Dios, y percibió el Señor olor grato, y dijo el Señor en su corazón: no volveré a maldecir más la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios estableció entonces su promesa: mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Las estaciones, posiblemente más pronunciadas después del diluvio que antes, se garantizaron como un patrón continuo. Dios bendijo a Noé y a sus hijos ordenándoles: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Era un nuevo comienzo para la humanidad, una segunda oportunidad. Esta vez, Dios estableció nuevas directrices, incluyendo el permiso para comer carne de animales y la institución de la pena capital para el homicidio. Como señal visible de su pacto, Dios colocó el arco iris en las nubes. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Este fenómeno natural, posiblemente nuevo en un mundo postdiluviano, con condiciones atmosféricas alteradas, se convirtió en un símbolo de la promesa divina de no volver a destruir toda carne con un diluvio. El arco iris permanece hasta hoy como un recordatorio de este pacto, un símbolo de esperanza después de la tormenta, y una conexión visual entre el cielo y la tierra. Aunque Matusalén no sobrevivió al diluvio, su legado continuó a través de su nieto Noé y sus descendientes. La línea que él ayudó a preservar, la línea de la fe, sobrevivió a la mayor catástrofe de la historia humana. El nombre de Matusalén, con su profecía implícita, se cumplió exactamente como había sido predicho. Cuando él murió, llegó el diluvio. Esta precisión cronológica revela el control divino sobre los tiempos y las eras. La vida extraordinariamente larga de Matusalén sirvió para múltiples propósitos en el plan divino. A través de él, el conocimiento de Dios se preservó por generaciones. Su vida formó un puente temporal entre Adán y el diluvio. Matusalén pudo haber conocido personalmente a Adán y también a su nieto Noé. Según los cálculos basados en las genealogías bíblicas, cuando nació Matusalén, Adán aún vivía y tenía aproximadamente 869 años. En teoría, Matusalén podría haber oído directamente de Adán relatos sobre el jardín del Edén, la creación y la caída. Esta transmisión oral directa de conocimiento es uno de los aspectos más fascinantes del mundo prediluviano. El mundo que emergió de las aguas del diluvio era drásticamente distinto del que Matusalén conoció. La esperanza de vida humana comenzó a disminuir significativamente. Si antes los hombres vivían regularmente más de 900 años, después del diluvio, la longevidad decayó gradualmente. Noé vivió 350 años después del diluvio, sumando un total de 950 años. Su hijo Sem vivió 600 años. En las generaciones siguientes, la esperanza de vida continuó cayendo. Arfaxad vivió 438 años, Sela 433, Eber 464. Alrededor de la época de Abraham, algunas generaciones después, la esperanza de vida ya había caído a alrededor de 170 a 200 años y siguió descendiendo hasta acercarse a los parámetros que conocemos hoy. Muchos estudiosos atribuyen esta reducción en la longevidad a cambios ambientales provocados por el diluvio, alteraciones en la composición atmosférica, aumento de la radiación solar debido a la pérdida del posible dosel acuoso,
cambios en la dieta, entre otros factores. La Biblia no especifica las causas, pero registra claramente esta tendencia decreciente. Además de la longevidad, otros aspectos del mundo cambiaron. Las estaciones se hicieron más pronunciadas. La dieta humana fue alterada, con el permiso divino para consumir carne. Se establecieron nuevas alianzas y leyes para gobernar a la humanidad postdiluviana. A partir de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se repobló toda la tierra. De estos se pobló toda la tierra, declara Génesis capítulo 9. Cada rama de la humanidad moderna puede rastrear su linaje hasta uno de estos 3 hombres, que junto con sus esposas portaban toda la diversidad genética humana preservada a través del diluvio. Génesis capítulo 10 proporciona la famosa tabla de las naciones, detallando cómo los descendientes de estos 3 hombres se esparcieron y formaron los diversos pueblos conocidos en el mundo antiguo. De Jafet provinieron los pueblos que habitaron principalmente las regiones del norte y oeste. De Cam, los habitantes del sur, incluyendo Egipto y Canaán, y de Sem, los pueblos semitas de Oriente, incluyendo a los hebreos. Esta nueva civilización humana creció y se extendió, pero pronto resurgieron los problemas. El corazón humano no había sido transformado fundamentalmente por el diluvio, como Dios observó. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. En Génesis 11, vemos a la humanidad uniéndose para construir la Torre de Babel, un acto de rebelión contra la orden divina de extenderse por la tierra. Dios intervino confundiendo las lenguas y forzando la dispersión de los pueblos. A pesar de esta nueva rebelión, Dios no envió otro diluvio. Fiel a su pacto con Noé, utilizó otros medios para tratar con la desobediencia humana. La promesa simbolizada por el arco iris permaneció intacta. La historia de Matusalén, Noé y el diluvio trasciende su contexto histórico para transmitir mensajes intemporales. Primero, demuestra la soberanía divina sobre la historia humana. El nombre profético de Matusalén y su cumplimiento exacto revelan que los tiempos están en manos de Dios. Segundo, la narrativa ilustra tanto el juicio como la gracia divinos. El diluvio representa el juicio sobre la maldad humana, mientras que el arca simboliza la gracia salvadora ofrecida a quienes responden con fe. Tercero, ofrece un poderoso ejemplo de fe perseverante. Noé construyó un arca durante décadas, confiando en una palabra divina acerca de eventos sin precedentes. Hebreos capítulo 11 lo incluye en el Salón de la Fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó el arca en que su casa se salvase. El apóstol Pedro utiliza el diluvio como una figura del bautismo y la salvación en Cristo. Dios esperó con paciencia en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas a través del agua. Esto es también un símbolo del bautismo que ahora os salva. Jesús se refirió a los días de Noé como un paralelo a su segunda venida, porque como en los días antes del diluvio, así será la venida del Hijo del Hombre. La destrucción repentina y la separación entre los salvos y los perdidos se repetirán. La historia de Matusalén y el diluvio sigue siendo relevante, advirtiéndonos acerca de la realidad del juicio divino y la necesidad de responder con fe a la gracia salvadora que Dios ofrece. Los recuerdos del gran diluvio no se limitaron solo al pueblo hebreo. Sorprendentemente, más de 200 culturas diferentes en todo el mundo han conservado relatos de una gran inundación que destruyó la civilización antigua. Desde los sumerios hasta los mayas, desde los hindúes hasta los nativos americanos, las historias de un diluvio devastador permean las tradiciones orales y escritas de pueblos sin aparente contacto entre sí. La epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas que se conocen, contiene el relato de Utnapishtim, quien sobrevivió a un gran diluvio construyendo una embarcación según instrucciones divinas. En la mitología griega, Zeus envía un diluvio para destruir a la humanidad, con Deucalión y Pirra como únicos supervivientes. Los chinos relatan la historia de Gun y su hijo Yu,
quienes controlaron las aguas de una gran inundación. Aunque estos relatos difieren en detalles, sus similitudes fundamentales sugieren un origen común, una catástrofe real que impactó profundamente a la humanidad primitiva. La universalidad de estas narraciones ofrece un poderoso testimonio extrabíblico que corrobora el relato de Génesis. Las personas que se dispersaron tras la confusión de Babel llevaron consigo el recuerdo del diluvio, adaptándolo a sus propias culturas y tradiciones, pero conservando los elementos esenciales de la historia. Uno de los aspectos más fascinantes de la cronología bíblica es la cadena de testigos presenciales que podría haber transmitido la historia de la creación hasta la época del diluvio. Al considerar la longevidad extraordinaria de los patriarcas antediluvianos, se ve que solo unas pocas personas formaron una cadena ininterrumpida de transmisión oral. Adán vivió 930 años, superponiéndose con Matusalén hasta 243 años. Matusalén, a su vez, se superpuso con Noé 600 años. En teoría, Noé podría haber oído relatos sobre el jardín del Edén directamente de alguien que conversó con Adán. Esta superposición de generaciones posibilitó una transmisión extraordinariamente directa del conocimiento acerca de los orígenes de la humanidad. No se necesitaba confiar en documentos antiguos o tradiciones corrompidas por el tiempo. La historia de la creación podría haberse transmitido con solo un intermediario entre Adán y Noé. La vida extraordinariamente larga de Matusalén sirvió como un puente crucial en esta cadena de transmisión oral. Representaba un vínculo vivo entre el mundo original creado por Dios y el mundo transformado por el diluvio. Su muerte, coincidiendo con el inicio del diluvio, marcó simbólicamente el fin de esta era de conexión directa con los orígenes. El arca construida por Noé no fue solo una embarcación física, sino que se convirtió en un poderoso símbolo teológico que resuena a lo largo de las Escrituras. En el Nuevo Testamento, el arca se presenta como un tipo o prefiguración de la salvación ofrecida en Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 3, el apóstol establece un paralelo explícito. Dios esperó con paciencia en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por medio del agua, y esto es un símbolo del bautismo que ahora os salva. Así como el arca ofreció protección contra las aguas del juicio divino, Cristo ofrece protección contra el juicio venidero. De la misma manera que solo aquellos que entraron en el arca fueron salvados, solo quienes están en Cristo serán salvados. La puerta del arca, cerrada por el mismo Dios, simboliza la exclusividad de la salvación. Solo hay un camino hacia la seguridad. El hecho de que solo 8 personas eligieran entrar en el arca, mientras multitudes perecían, también ilustra la realidad de que el camino de la salvación suele ser el de la minoría. Más tarde, Jesús repetiría este principio al afirmar que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella, pero angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan.